¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Bote Pronto de este miércoles. Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Juan Ignacio, ¿cómo estás? Juan Ignacio Zavala, ¿cómo te va? Héctor Carlos, buenas noches. Bueno, pues una vez más, una decisión del Poder Judicial, un fracaso de la Fiscalía General de la República, que es en este caso la prisión domiciliaria de Emilio Lozoya, hace que el presidente se lance durísimo otra vez contra el Poder Judicial. Hay que decir una cosa, ¿eh? La Fiscalía estaba muy contenta con Emilio Lozoya en su casa, hasta que una foto de Lourdes Mendoza los puso nerviosos y lo regresaron. Bueno, pero lo de hoy es especial porque creo que lo de hoy, su pecho no es bodega. Cuenta un poco cuál era su relación con la Corte cuando el ministro Saldívar era presidente. En fin, la confrontación nada más no para. Es más, ya hoy dijo, ahora resulta que porque firmamos unos tratados de prisión preventiva oficiosa y ahora por eso van a poner. ¿Dónde va a acabar todo este lío, Juan Ignacio? Ayúdame a entender dónde va a acabar esto, pues, porque, ¿no? Bueno, pues no sabemos bien a bien cómo vaya a acabar. Pero, Tú debes saberlo, Juan no, Ignacio. no, pero sí, hay cosas que podemos ya ver Yo sí claramente sé, yo sí sé. como Eso. resultado. Entonces, a ver, No, 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 estoy jugando. Héctor sí sabe, pero tú arrancas, Juan, y Héctor ya te va a decir. Lo voy a ver si lo encarrilo. Yo creo, yo creo que parte de lo que estamos viendo es que nunca imaginamos que antes de que se fuera el presidente a su casa, se iban a ir a su casa los que él metió a la cárcel por corrupción. Eso creo que no estaba en el escenario. Y es parte de la muestra evidente del fracaso rotundo de este gobierno en materia de corrupción y en materia de justicia. Incapaces de, no una, varias, las que tú quieras, las que tú me menciones. Rosario Robles, Collado, Lozoya, Altos Hornos, agronitrogenados, cualquiera de ellas, no las ha ganado la Fiscalía. No es cuestión de, como dijo en la mañana, de solamente presentar una querella. Es que hay evidentemente ahí un concepto de justicia que parte de la mala fe. Y por lo tanto el presidente confiesa que tenía un lacayo que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, que le hacía caso cuando él le llamaba y él entonces le llamaba a los jueces y que ahora desgraciadamente eso ya no pasa. Es quizás una de las revelaciones más vergonzosas de la vida pública nacional en los últimos tiempos, esa dependencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, del presidente de la República. No nos debe extrañar, por tanto, las propuestas que ha puesto el presidente en los últimos días para que pueda hacer eso que era una dependencia enfermiza de quien estaba al frente de la Suprema Corte, del líder de otro poder, del Poder Ejecutivo. ¿Cómo acabe? Pues espero que acabe pronto ya eso, si no van a salir todos de la cárcel. Esto, Héctor ya esto, sabe, espérame. no, 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 pero esto que dice Juan Ignacio es muy puntual y es muy interesante, pero es una anticipación de lo que el presidente quiere que ocurra de una manera legal e institucional por el resto de los días en México. Si se aprueban esas reformas que él está proponiendo, esto que reveló hoy de su trato infamante con el ministro de la Suprema Corte, se va a volver ley y se va a volver lo normal. El presidente es el que va a hacer normalmente y ahora con la ley en la mano eso que ilegalmente hacía López Obrador con Arturo Saldívar. De eso se trata, de que todos esos poderes queden concentrados y el presidente pueda decir, pues ese juez no me está resolviendo un amparo en contra de una decisión mía, llámale la atención para que falle a favor mío. Es decir, que todo se concentre en el presidente. Yo sí sé, ¿sabes qué? Que va a fracasar absolutamente. Eso sí lo sé. La iniciativa, Sí, la iniciativa, sí. No, su propósito su propósito. de que los Correcto. presidentes y los presidentes y presidentas de las ministras presidentas y presidentes de la Suprema Corte sean los siervos del presidente, en eso va a fracasar.
Me gusta cómo lo dices, Héctor. Yo quisiera hacer nada más aquí una aclaración, que es, yo estoy seguro que todo presidente y todo equipo del presidente hablaba con presidentes de la Judicatura y con Naturalmente, presidentes de la Corte para decirle, oye, este caso naturalmente. tal. El problema es que este presidente estaba muy contento con lo que le pasaba antes, ¿no? Bueno, primero nadie lo contó, ningún otro presidente lo había contado. Y este se veía muy contento con ese momento, es decir, ¿no? No es que ningún otro Ese es el presidente problema. lo hubiera contado. Es que el propio Saldívar y el propio presidente, cuando era candidato, condenaban los tratos que hubiesen entre el Ejecutivo. Exacto. Discúlpame, en muchos de los casos, el gobierno es parte del litigio, es una Claro, claro, contraparte. no, no. Entonces, tiene todo el derecho el gobierno a ir a litigar su Sí, parte ante jueces y ante ministros autónomos. Naturalmente. Entonces, o sea, lo que estaba mal era esa visión, y, era la que estaba retorcida. Por eso al presidente, que en efecto, su pecho no es bodega, ya vimos con grandes resultados para ciertos personajes, pues él dice, es que él sí me hacía caso. Yo le pedía y él iba y hablaba ese es, pero con ese el es el juez. asunto. Él sí, Bueno, ¿no? a ver, es absolutamente lógico en la política y en la vida Claro, que el presidente quiera influir en la Suprema Corte sobre un asunto que le importa y no hay absolutamente nada sino normalidad política en que le llame y le diga, oiga, le quiero que me oiga mi punto de vista sobre esto para que lo incluya en su criterio y lo trate de convencer. O el secretario Es de una cosa. Gobernación, es su sí, sí, chamba. sí, no, por eso yo nomás decía, en O el con el apunte poder. decía, el asunto es que el presidente sí estaba muy contento con lo que pasaba cuando él llamaba. Bueno, a ver, división de poderes no quiere decir sordera Sí, no, entre no, no. poderes, que no puedan hablar. Lo que sí quiere decir es que el jefe de un poder no puede darle órdenes al jefe de otro poder como se las daba confesadamente ahora el presidente a el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Eso es Eso es. acabar con la división de poderes. Claro, y, si, Ah, agregando a lo que dice el sector, división de poderes es autonomía. Ah, Y naturalmente. creo sí, que sí. algo de lo que debemos felicitarnos ahorita es que en Norma Pilla tenemos autonomía, confesada, dicha y subrayada por el presidente de la República el día de hoy. Sí, porque ella no Comprobada hace lo hoy. que antes. Ella, Comprobada hoy que pero tenemos no, una corte autónoma, ¿no? Así es, así así es. es. Bueno, Ahora, pues es una muy buena noticia en medio de todo, ¿no? Yo digo que sí. La ¿Eh? confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Como ¿Eh? dirían por allí. ahora, quisiera, Juan, que regresaras a lo primero que dijiste, porque me pareció interesante. Vamos a hablar del Poder Judicial, pero, pero lo de la Fiscalía es un desastre, ¿no? O sea, son casos que ni siquiera eran de ellos, son casos que lo pudieron haber hecho bien, etcétera. Son casos de otros sexenios, ¿no? Lozoya, Collado, Rosario, la estafa. Bueno, no digamos Ayotzinapa, que eso se está volviendo ya un desastre. Es decir, se apostó por una fiscalía absolutamente desastrosa, ¿no? Utilizada para otras cosas políticas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y que en esto que parecía había más sustancia, según reportajes, según muchas cosas, es terrible la figura que acabas de dar, que se van a, ir van a llegar a su casa antes de que el señor se vaya a Palenque, ¿no? Bueno, pues sí, de hecho, Lozoya ya fue a la suya, ¿no? Entonces yo creo Y que Collado está cerca, según leemos, ¿no? así es, pues ¿sabes quién va a regresar? Pues Ricardo Anaya, que también fue acusado en esas cosas, porque fue, digamos, el uso político de la justicia, ese sí, aquí en esos casos políticos, siempre hay casos políticos, ¿no? Los hemos tenido de manera recurrente en el país, pero llevados a cabo de una manera verdaderamente irresponsable por parte de la Fiscalía. Creo que eso ha sido, por eso insisto que es el gran fracaso. Porque Es una ahí marca muy importante en este gobierno, ¿no? exacto, y ahí lo puso el gobierno. Nadie cuestionó cuando metieron a Collado a la cárcel. Tenía fama de culpable, Lozoya tenía fama de culpable. Eran culpables por decides, ¿no? Y porque el presidente lo dijo. Y todo eso se ha caído con una pésima lección para la gente, para lo que queda por venir, con algo que nos deja muy claro que no metieron un peso en capacitación en la fiscalía. Ni en ¿No? capacidad real, en tamaños, ¿eh? Exacto. Al igual que dejaron caer a las policías, ¿no? Y la suplieron con el ejército, a la fiscalía, como no había ejército que lo supliera, pues se quedó sola y está ahora Bueno, devastada en un edificio nuevo. ni la fiscalía ha construido un caso sólido de acusación con pruebas
incontestables de que su acusación es válida. Siguen presos. Estuvo presa de una manera infame, ilegal, por manipulación de la justicia, Rosario Robles. También, a juzgar por la veredicto final del juez, Juan Collado. También, a juzgar por la liberación, Emilio Lozoya. Y está preso el procurador Murillo Bueno, nos de una olvidábamos manera del ex procurador Murillo. igualmente, sin que le hayan probado mínimamente lo que le están imputando. Es decir, hay una particular manipulación de la justicia y una fiscalía particularmente incapaz de dar un trato profesional a los casos que le fueron encomendados. Sí, lo de Murillo, nos habíamos olvidado de ese nombre, ¿no? Ahí No, está. es que no, En por en favor. Ayotzinapa es el único en la cárcel, a final de cuentas. Es Y no increíble. me acuerdo, creo que hay un ex senador, Juan, Sí, estuvo preso Lavalle, senador preso Lavalle, también. por lo mismo, y por las acusaciones, porque a Lozoya le trataron de dar categoría de testigo protegido, ¿no? Y entonces para que acusara a los demás de eso, por eso es lo de Anaya, lo de Lavalle. En fin, creo también, y que eso pues ya no nos da tiempo, pero hay que volver a discutir esto que tuvimos en la discusión pública hace unos años, realmente si sirvieron las fiscalías autónomas. Creo que han sido, este caso en concreto, la federal, ha sido un rotundo fracaso. Es que no Y, son sí, autónomos. y depende de los estados, ¿eh? Y en algunos estados sí ha funcionado. Sí, es una discusión larga a esto de las autonomías para como son en este país. Eso no exactamente no ha funcionado como debería de funcionar esta idea de la autonomía, porque recordemos, al hoy fiscal general de la República le faltan 3 años cuando llegue la próxima presidenta, ¿eh? Así es. Por ley, ¿eh? Por Sí. constitución, ¿eh? Pero Eso cuando sí. ves la persecución de un fiscal autónomo como el que se dio contra el de Morelos, te das cuenta de que los impulsos políticos profundos del país son a que cada gobernador quiere su procurador. No quieren un fiscal autónomo, no quieren una justicia autónoma. Esos son usos y costumbres muy profundos de la clase política mexicana. Por eso no está mal, dice Juan, hay que repensar esto de la autonomía. Totalmente. Porque, ¿no? Y otros fiscales que ni siquiera necesitan perseguirlo, como el de Morelos, mejor tienen 3 conversaciones con el nuevo gobernador y dicen, ya me voy, yo renuncio, tómate otro. Y ya se Pero va. nos quedamos mientras con la Entonces, confesión del ministro Lacayo, ¿no? qué cosa. Pues sí. Héctor, Nos pues vemos. gracias.